vamos a tener en esta segunda hora la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Colosenses fue una iglesia donde Pablo realmente no fue él como el fundador, sino que fue unos discípulos de él, pero luego que está fundada, él escucha, empieza pues la carta diciendo que ha escuchado de la fe de ellos, del amor de ellos, que está muy feliz. Bueno, ya vamos a ver cosas muy bonitas allí en esta carta. Entonces el autor básicamente es el apóstol Pablo, se escribe entre el año 60 y 64 después de Cristo. Destinatarios básicamente la iglesia de Colosenses y Asia Menor. Obviamente también es una carta que es muy útil para todas las iglesias. Imagen de Jesús, o sea, la imagen principal de la carta es como que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Muy bien. Tema y propósito de la carta. En primer lugar, exhortar y enseñar. Luego, como propósito, contrarrestar errores doctrinales y resaltar la gloria de Cristo. Hay algo muy especial en esta carta, familia, y es que se resalta mucho a Jesucristo como el Señor, su gloria, su majestuosidad como cabeza de la iglesia. Entonces es muy importante esa parte. Advertencia sobre la sabiduría humana. Y aquí pues se puede relacionar con Primera de Corintios, donde también habla de no basarnos en la sabiduría humana, sino buscar la sabiduría de Dios. Muy bien, el contexto histórico. Colosas era una ciudad que estaba sobre un cerro y en especial la industria principal de allí era la lana. También producía vino, pero era una industria lanera principalmente. El autor básicamente es el apóstol Pablo, Colosenses 1:1. Uno puede ver allí que él saluda en la carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, y sigue allí el saludo. Muy bien. Relación con Efesios, entonces en Efesios vemos más a Jesús, o vemos más que la carta se dirige como que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es el tema como más principal en Efesios. Aquí el tema principal es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Muy bien. Divisiones de la carta. En primer lugar, el apóstol Pablo saluda. Segundo lugar, la doctrina. Tercer lugar, alguna polémica por algunas falsas religiones. Cuarto lugar, exhortaciones. Quinto lugar, familia. Habla pues allí de la familia. Sexto lugar, el compañerismo. Muy bien, vamos a seguir avanzando por acá. Saludo y oración. Entonces, en el capítulo 1, versículo 8, vemos, o 1:1 al 8, vemos el saludo del apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículos 9 al 11, vemos la necesidad de la sabiduría, del fruto, de la fortaleza. Si Vladimir me lee ese texto, le voy a agradecer mucho. Capítulo 1, versículos 9 al 11. Estoy listo. Muchas Capítulo gracias, David. 1, 9 al 11. nueve al 11. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Entonces vemos allí una oración muy linda del apóstol Pablo, de cómo él dice que, o sí, una expresión muy bonita hacia los colosenses, donde les está diciendo que cuando escucharon acerca de su fe en el Señor, el apóstol Pablo no ha cesado de orar por ellos para que el Señor los llene de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, especialmente en ese conocimiento del Señor Jesucristo, especialmente en esa plenitud de Cristo, en esa comunión con Cristo. Muy bien. Luego, en el capítulo 1, versículos 12 al 14, vemos la liberación y redención allí pues por parte del Señor. Dice, le voy a leer desde aquí, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, Entra. el perdón de pecados. Entonces allí Jesús, ven acá, porque tengo toda la pantalla así descubierta ahora porque Entonces vemos allí la herencia que el Señor nos ha dado, la liberación y la redención, que vemos allí algo muy poderoso en esos versículos. Dice el apóstol Pablo que en el Señor Jesucristo tenemos redención, tenemos liberación y una herencia maravillosa. Muy bien. Ahora vamos a mirar acerca de la doctrina de Cristo. Capítulo 1, versículo 15 dice de la siguiente manera, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Jesucristo podemos ver la bondad, el amor, todo lo del Padre lo podemos ver en Jesucristo. Recordemos que igual Jesucristo le dijo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay otro texto muy lindo acá en Colosenses que dice que por cuanto le agradó al Padre o le agradó a Dios, que en Jesucristo habitara toda la plenitud de la deidad. Entonces, vemos allí en Jesucristo, o sea, absoluta, ¿cómo se le llama? O sea, como lo que la creación, lo que el ser humano necesita. Absoluta suficiencia sería la palabra que quería decir. Muy bien. Luego 1:16 lo vemos como el creador. Vamos a leer esos versículos. Si Orfilia me lee el 1:16, por favor. Claro que sí, Y pastor. vayan buscando los otros, El uno, Marlon, Vladimir, los que estén luego 17, 18, 19, para que lo vamos leyendo. O no, leamos usted hasta el 19 de camino para que ya tengamos esos tres cubierticos. bueno, el 1:16. Ujú. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Muy bien, entonces vemos Solo allí él. que en Jesucristo está la creación. Él es creador de todo, por medio de él el Padre creó todo. Y dice allí, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora el versículo 17. Sí. Dice el versículo 17. Y él
es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Muy bien, entonces vemos ahí también algo muy similar a lo que nos dice el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hablábamos hace algunos días de ese principio, que ese principio del cual está hablando allí el apóstol Juan es un principio antes del principio que se habla en Génesis. Ahí está hablando de un principio en la eternidad de Jesucristo con el Padre, y precisamente aquí se está confirmando, el apóstol Pablo nos lo confirma acerca de la preexistencia de nuestro precioso Salvador Jesucristo antes de todas las cosas. Ahora el versículo 18, por favor. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, Orfelia. Entonces vemos allí lo que decíamos al principio, que Jesucristo es mostrado en Colosenses como la cabeza de la iglesia. Muy bien, ahora el 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de la deidad. Muy bien. Entonces al Padre agradó que en Jesucristo habitase toda la plenitud de la deidad. Marlon, ¿estás por ahí? Si me puedes leer el 1:20 al 23. Y si Suni me busca 1:24 al 29, por favor. Marlon. ¿Aló? Sí, pastor, sí, 1:20 al 23. Muchas Sí. gracias, Marlon. Ok, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el 23. 23. Dice, y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muchas gracias, Marlon. Amén. Entonces, mire qué texto tan precioso Aleluya, sí. que nos habla acerca de esa reconciliación. Dice que Jesús reconcilió, o el Padre reconcilió en Jesús todas las cosas por medio de la sangre derramada en la cruz. Y allí, es algo precioso porque allí no hay pecado que se pueda sostener, que pueda separar, no hay etnia que pueda separar, no hay raza, no hay edad, no hay absolutamente nada. En Cristo, cuando venimos a Cristo, somos reconciliados con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y entre hermanos debemos estar reconciliados también. Amén, así Muy es. bien. 1:24 al 29. ¿Lo tienes, Suni? Amén. Mil gracias. Palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Wow, eso es muy poderoso. Es Lucha. un texto muy Santo. poderoso para usted y para La mí como sangre hijos de de Cristo Dios. tiene poder, mi alma te alaba. Amén. Amén, amén. Cómo es de poderoso el evangelio, familia, cómo opera el Aleluya. evangelio de una manera tan Sí, sobrenatural en Señor. nosotros, los hijos de Dios. El mundo Wow. espiritual es más real que lo que la Amén. gente se puede imaginar. Amén. Pastor. Así es. Así Amén. es. Qué lindo, muy bien. Vamos a seguir avanzando porque la otra clase nos cogió mucho la tarde, entonces en esta nos toca avanzar un poquito más rápido. Muy bien, en el capítulo versículo 1 al 3 tenemos unidad en el amor. Me parece que escuché a Minerva por ahí. Minerva, ¿estás por ahí? Dios lo bendiga, pastor, y a todos. Qué bendición Mire. tenerte, Minerva. Qué bendición. Léeme, por favor, ese texto. Minerva, Dios te bendiga, mi amado. Amén, amén. Tenía un compromiso en la iglesia y por eso entré ahora. Ok, Mi prima bienvenida. bella. Amén. Dice 2 del 1 al 3, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, al Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire qué cosa tan preciosa. Allí habla de una unidad en amor. En Efesios habla de una unidad en el espíritu como cuerpo. Y aquí dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Sí. Qué cosa tan preciosa. Y nos está invitando allí el apóstol Pablo a que nos unamos en ese conocimiento de Cristo, en amor los unos por los otros, porque así en esa unidad, en ese amor perfecto, vamos a poder obtener revelaciones que de otra manera sería imposible. Entonces, mira, qué precioso. Ahora tenemos también 2:4 al 7 contra falsas doctrinas y firmeza en la fe. Vemos allí, ¿quién me puede leer 2:4 al 7? Yo le sigo leyendo, pastor. Ah, ok. Bueno, está Entonces, bien, ahorita ya otra persona lee. 4 al 7 dice, Ujú. y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, aleluya, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Minerva. Entonces vemos Hermano, mire lo que dice sobre que de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, que si nosotros hemos recibido al Señor, nosotros tenemos que caminar de acuerdo a su perfecta y bendita voluntad, pastor. Amén, amén, amén. Y si lo hemos recibido, así tiene que ser, así Sí, debe sí. ser. Y confirmados, dice, en la fe, no dudar de su palabra y no dudar de nada de lo que nosotros estemos viendo, porque lo que vemos en nuestros ojos no es lo que Dios tiene comparado para la gloria, para lo que Él nos tiene guardado a nosotros. Entonces, cuando uno se guarda para Él en ciertas cosas del mundo, entonces viene Dios y dice, tome y tenga que te voy a mandar tu bendición. Amén, así es. Cuando nosotros obedecemos Lo con recibo en el nombre de Jesús. esa palabra de Dios, Amén, aleluya. amén, amén. Muy bien, entonces tenemos esta siguiente diapositiva que es la número 8 de la clase, la doctrina la doctrina y polémica, una polémica que pues hay allí con algunas falsas filosofías también.
Entonces, en el capítulo 2, versículo 8, habla acerca de la filosofía mundana. Marlon, ¿estás por ahí? ¿Me puedes ayudar con ese versículo? ¿Aló, Marlon? Sí, pastor. Muchas gracias, Marlon. ¿Con cuál dice, pastor? Con el primero, 2:8. Con el 2:8. Colosenses 2:8. Sí, pastor. Ok. Attention shoppers, shopper will be closing in 15 minutes. Please bring your pound purchase to the front cashiers. Shopper will be closing in 15 Alguien minutes. tiene el micrófono abierto y está sonando. Adelante, Marlon. Ok, pastor. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén, aleluya. Amén. Entonces, había muchas filosofías allí y sutilezas, pues, que eran, pues, que se salían de la sana doctrina de la sana fe en el Señor Jesucristo, y allí es donde Él está hablando de eso, que no se vayan a dejar engañar por esas falsas sutilezas, por esas filosofías huecas. Muy bien, tenemos en el 2:9 al 13 la superioridad de Cristo, tenemos en el 2:14 al 17 la cruz versus rituales, y ese sí lo quiero que lo leamos. Versículos 14 al 17. Vladimir, ¿me lo puedes leer, por favor? ¿Aló? Ya va, pastor. Ok. 2, 14, 17. Sí. Dice así la palabra del Señor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Amén. Y Amén. despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. En la cruz hay Amén. victoria. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Amén. Entonces vemos allí algo muy bonito, vemos una figura muy bonita, no sé si tú lo sabes, pero es una figura hermosa lo que vemos allí cuando él está hablando acerca de que, o sea, acá en Romanos, perdón, en 2:14 al 17, dice que exponiendo a los principados y las potestades, los expuso en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. ¿Me lo puedes volver a leer, Vladimir, por favor, que es que se me fue aquí la paloma un poco? 2:14 y 15, por favor. Dice, anulando el acta de los decretos Esa era la que que no habían encontraba. contra nosotros, Amén. que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Muy bien, Al ahí. pastor, habían decretos en contra suya, en contra mía. Cristo los anuló en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Pero entonces, mire la figura tan linda que él toma. En ese tiempo, la costumbre, por ejemplo, supongamos que Colombia estaba siendo subyugada por Venezuela, por solo poner un ejemplo. Entonces, como Colombia está siendo subyugada, Venezuela le está exigiendo impuestos, deudas de una cosa, de otra. En ese tiempo, ellos podían hacer lo que les diera la gana, podían imponer el tributo que quisieran cuando conquistaban a una nación, a un territorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por ejemplo, Colombia dice, no va más, no vamos a estar subyugados, sino que vamos a pelear, el rey se para, va a pelear contra el rey de Venezuela.
por así decirlo, esto es solo un ejemplo, va y pelea y entonces gana la batalla, ¿sabe qué sucede? Todos esos decretos que habían, todas esas deudas, todos esos impuestos, ellos los traían y colocaban esa acta en un lugar público donde toda la gente viera que el rey los había liberado de todas esas deudas, de todos esos impuestos, de todas esas cosas que tenían que estar pagando injustamente a esa otra nación. Entonces, esto es precioso porque al rey ser, al vencer, el rey de esa nación está haciendo libre a todo su pueblo y lo colocaban en un lugar público para que la gente pudiera ver de todo lo que ese rey les había librado. Entonces, mire qué cosa tan bella cuando lo traemos al plano espiritual y vemos que nuestro precioso Rey Jesucristo venció a Satanás que nos tenía subyugados y que nosotros vivíamos completamente subyugados a su reino, y él hacía lo que le daba la gana con nosotros por medio del pecado, temor, miedos, enfermedad, cuanta cosa. Y ahora toda esa deuda ha sido cancelada y nosotros tenemos ahora completa libertad en Cristo. Dice que la clavó en la cruz y allí quedó completamente cancelada toda la deuda del pasado, de Suni, de Orfilia, de Vladimir, de Minerva, de Linda, Amén. Marlon, toda deuda que Gloria a queda Dios. atrás, Aleluya. Jesucristo la Amén, Bendito. amén. Amén, amén. completamente. No le Gloria a debes Dios. nada al diablo, absolutamente nada. Amén. Eres completamente libre. La obra de Jesucristo en la cruz fue magna y absolutamente completa para Amén. darnos la libertad. Es precioso eso, es Alabado muy sea lindo. su nombre. Gloria a Dios. Amén, Bendito. amén. Maravilloso esa Versículo. locución, ese mensaje del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas, que lo usó en este momento, pastor. Gracias, Amén, papito Dios. amén, Amén. Gracias, amén, Señor. amén, Amén, reina. amén, mi hermano Vladimir. Sea, Gloria a Padre. Dios. Amén, Amén. Dios siempre llega a tiempo. Aleluya. amén, amén. Muy bien, preciosa familia. Entonces, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, Suni, ¿me puedes leer ese texto, por favor? Amén, amén, amén. Muchas gracias. 18, 19. Ujú, Voy. está muy bien. 18, 19. Amén. Dice así. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Entonces, allí está haciendo una advertencia contra culto a Señor. los ángeles. También luego va a hablar un poco del ascetismo, que eran cosas Ujú. similares. O sea, los ángeles básicamente es algo muy parecido a lo que vemos hoy como nueva era, rendirles culto, Ujú. de alguna especie de adoración o de, ¿cómo se Exacto. de fe especial a Ujú. ellos. Dice mucho cuidado con todo esto, Exacto. porque Jesucristo es la cabeza de todo y es a quien, o sea, en él hay suficiencia absoluta. Porque es que, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Como el ascetismo, en el caso del ascetismo era como lo que son los monjes, algo que la gente se priva como de muchas cosas, de a veces ciertos alimentos,
a veces de pronto estar en medio de la gente, estar apartado, cosas como esas que a veces la gente piensa que tienen que hacerlo como una adicción para ser más santos, para ser más aceptos por Dios. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es no. Usted lo único que necesita es la fe en Cristo. Él está hablándole de todos estos errores que no vayan a caer en todo esto, como también lo hemos hablado muchas veces de la Religiosidad. circuncisión, y también habla Y allí de días, condicionan la fe, luna ¿cierto? nueva, días de reposo, circuncisión, todo esto. Él dice, nada de eso es necesario, porque ¿qué pasa? Cuando una persona empieza a practicar este tipo de rituales, luego va a terminar llevándose la gloria. Es ese tipo de rituales, ese día, esa luna nueva, ese que es que yo soy muy bueno porque yo me privo de cierto alimento. El apóstol Pablo dice, en Cristo nada de eso tiene valor. En Cristo usted tiene que creer en Cristo con todo su corazón, como decíamos ahora, obedecerle, la obediencia, la fe en el Señor Jesucristo, el amor por Él, el amor por su pueblo, el amor entre hermanos, la santidad, la pureza, o sea, cosas que nos llevan a darle la gloria a Cristo y no a que el hombre se quede con la gloria o que un objeto se quede con la gloria o un ángel se quede con la gloria o determinada cosa se quede con la gloria que solo le pertenece a Cristo, que fue el que murió en la cruz por amor a nosotros. Porque todas esas Es que, cosas final, pastor, sí, es que parece que condicionan la fe, ¿cierto? claro, la Hay que actuar condición. libremente, hay que actuar libremente basados en la obediencia, en buenas obras, en no desagradar a Dios, pero tampoco hasta allá, porque estamos actuando condicionados, perdemos autonomía, perdemos una cantidad de cosas que no deben ser. Sabemos que existe una palabra que debemos seguir, pero no debemos dejar de ser libres, dejar de ser felices, simplemente de hacer cosas buenas y ya está. No Amén, debemos exacto. condicionar la fe. Sí, pero todo dependiendo, pastor, porque de pronto no saliéndonos de los parámetros, sin ofender a Dios, sin ofender a Cristo. Claro. Hay cosas que de pronto nosotros queremos todavía tener. O sea, aquí usted leyó algo que me gustó sobre el 2.8, dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay tradiciones que todavía permanecen vivas en nuestras vidas, que de pronto, ahora conociendo de Dios, es abominación a Él. Uh-huh. Y tenemos que morir al viejo hombre. Amén. Morir Amén, con Minerva. cosas mundanas que a Dios no le agradan. Claro, no, y es que una cosa en absoluto no quita la otra. O sea, Por ejemplo, Exacto. Una cosa no pastor, quita dice, la otra, sí, señor. tradiciones de los hombres. Hay una tradición a aquí nivel, no, yo creo que mundial, no sé, sí, debe ser mundial, no sé, porque aquí en Manatí eso es algo como mariano, algo que hacen dedicado a imágenes. Por ejemplo, a nivel mundial manejan una tradición mundana de colocar velas todas las madrugadas los 8 de diciembre. Si eso es una tradición del mundo, que actualmente Acá ya yo no. soy hija de Dios, ya yo no puedo seguir con esas tradiciones En mundanas que Panamá no no. ofenden a Dios. claro. Y eso es una celebración a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Claro, Eso lo pastor. hacen los católicos en Panamá, nosotros. Aleluya, Y ya no hay que. nosotros. No, Nosotros somos exacto. nueva criatura. Porque es que Nosotros somos cuando, nueva criatura en Cristo. exactamente, y precisamente ahí entra eso. Cuando el apóstol Pablo Sí, sí, sí. está hablando de eso, es de tener cuidado Pastor, con este tipo de rituales y cosas, porque se está dando honor a algo que no Listas es religiosas Jesucristo. hechas por hombre. Amén. sí. Sí. Mire, pastor, por ejemplo, acá en nuestra iglesia, nosotros los 7 de diciembre para el 8 no hacemos vigilia. Ya. No hacemos vigilia porque se confunde nuestra gente con la gente depravada que está De las en las velitas. calles, ebria, ¿verdad? Ujú. Entonces, no hacemos la vigilia 7 de diciembre.
la hacemos el viernes 12 o la hacemos el día 6. Bueno, en mi iglesia sí le dan Ok. duro a todos esos santos y eso la hacen. Ay, Dios mío, Bueno, la sangre de entonces Cristo. Sí. el caso es que siempre hay que tener Dios mío. precaución y amor con la gente, porque pues la gente a veces hace todas estas cosas, Dios nos ayude. pues Están en la que no oscuridad conocen, todavía. porque Sí. no Amén. conocen la Hay verdad, pero conocimiento. precisamente cuando estudiamos pasajes como los que estamos estudiando, Amén, amén. la palabra de Dios nos está trayendo libertad en Amén. Cristo, no Así para que, es. Libertad o sea, y claridad. ni para hacer ni para no hacer, o sea, Así si es. dejo de hacer algo, porque el apóstol Pablo habla muy bien que no podemos tomar la gracia del Señor como oportunidad para pecar, o sea, Sí, amén. la gracia y el amor de Dios nos deben llevar a una vida limpia, pura, santa, obediente al Santa. Señor. Amén. Así es. ¿Cierto? Y eso Así es. precisamente para eso es que estudiamos y para eso es que leemos Ujú. estos preciosos pasajes que nos limpian la conciencia y Así nos liberan de a veces prácticas. Eso a veces es normal que a veces el pueblo de Dios todavía no conoce muy bien o sea, como las bases de este tipo de cosas que se celebran y dicen, no, pero es que prender velitas en familia en la calle, eso es muy divertido y eso pues, Ajá. no estamos haciendo nada Y la malo. palabra lo dice. Ujú. Pecan por falta de conocimiento de la Sí, palabra. exacto, pero entonces son cosas que cuando ya uno va conociendo la verdad, uno Ujú. dice, no tengo Así por qué es. participar en cosas pues que en realidad fueron creadas y que se está brindando honor es a un ídolo que a Así Dios es. le desagrada, simplemente eso. Bueno, Amén. familia preciosa, vamos a avanzar porque ya se nos hace tarde. Es que Entonces, la temática está, ¿cómo le digo? Nos está Interesante. haciendo una exhortación y al mismo tiempo estamos haciendo una rema espiritual, ¿verdad? Amén. Estamos dando un Yes. crecimiento Sí, qué a Señor. nuestra bello es vida. el Señor. Amén. Esta carta de los Colosenses, yo la había leído, pero la había leído así someramente, pero hoy el discernimiento que Dios me está dando es maravilloso, pastor, y con su sabiduría que Dios ha depositado en usted, es maravillosa esta clase de hoy. Amén, amén. Qué Así bello. es. Amén, amén. Sí, Señor. Amén. Porque esto es sabiduría del reino. Amén. Otra cosa, otro nivel. Amén, preciosa Así, familia. Qué lindo es nuestro Señor. Qué lindo es el Espíritu Santo y aprovechemos para darle gracias porque nos permite, mire Gracias, familia, Señor. hay cientos Gracias. de miles de personas en el mundo, millones que no tienen acceso a este conocimiento o no Así saben es. para venir simplemente a la libertad de Cristo. Es que Señor. Cristo nos hace libres. Amén, Cristo nos amén. lleva a vivir en gozo, en alegría. No hay En nada más paz, esa paz bello que sobrepasa que todo vivir en Cristo con entendimiento. libertad, Wow, esa absoluta libertad. libertad, donde yo digo, solo le pertenezco a Cristo y Amén. no me importa nada más. El Aleluya. apóstol Pablo lo dijo en Filipenses, Sí, todo Señor. el conocimiento que tenía lo estimó como basura, porque ahora conozco a Cristo y el único que quiero conocer es a Cristo. Y aquí nos dice, Cristo es la cabeza de todo, en Él está toda la plenitud. No necesitas nada Aleluya. más. Ama a Jesús, adora a Jesús, Amén. ofrécele a Jesús, ríndete a los pies de Jesús, disfruta de Jesús, unión con Jesús todo el tiempo, pidiéndole al Espíritu Santo. Mira, una de las oraciones que yo más hago es, Espíritu Santo, revélame a Jesús, Ay, santo. ayúdame a conocer a Jesús como lo debo conocer, a amarlo como lo Amén. debo amar, a disfrutarlo, a disfrutar de Jesús, porque cuando veo al apóstol Pablo de cuánto él ama a Jesús, cuánto disfruta de Jesús, de la presencia de Jesús, digo, wow, Señor, definitivamente hay mucho que yo no he experimentado todavía de mi precioso Salvador. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en medio de nosotros, Señor, en el nombre precioso de Jesús.
Aleluya. Gloria a Muy Dios. bien. 3:1 al 4, léemelo por favor, Minerva, que es precioso ese texto. 3:1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Mira está eso, Cristo. Minerva. O sea, el Aleluya. apóstol Pablo nos está dando ahí, por nuestra fe en Jesucristo, nos está dando ya por resucitados con él. ¿Cómo ves eso? Aleluya. Ahí está corroborando lo que estábamos diciendo, pastor. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire eso. Amén. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y a eso se refiere mucho de lo que hablábamos ahora también en el libro de Esdras. Claro. Hay cosas que hay que renunciar, hay que morir. La única forma de tener una buena relación con Cristo es muriendo a cosas que no le agradan a Que él. no le agradan a Dios, claro está, pastor. Y dice, porque dice, si ya tú moriste para Cristo, estás muerto en la carne, nuestra vida está escondida en Cristo espiritualmente. Hay que buscar las cosas de arriba y no lo terrenal, porque muchas veces lo terrenal nos hace daño, pastor. Amén. Ese es el tiempo donde nosotros debemos demostrarle a Cristo que lo amamos. Amén. Que lo amamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en esta época es donde se conoce de verdad la persona que ama a Dios. Amén. Y con con tantas atracciones, tantas distracciones, tantas cosas que nos quieren robar la atención de nuestro precioso Salvador, Así es donde realmente tenemos que probar que lo amamos con toda nuestra alma. Bueno, familia preciosa, si usted quiere puede tomarle foto a esas diapositivas y luego estudiarla más a profundidad, leer los versículos, pero es precioso, solamente que ya tenemos que avanzar un poquito más rápido. Muy bien, entonces del 3:5 al 7 habla contra las concupiscencias, bueno, ya es con pecados que debemos abandonar, pecados como fornicación, adulterio, avaricia, codicia, todas este tipo de cosas, borracheras, todo este tipo de cosas que sabemos que les agradan a Dios. Luego, en el capítulo 3, versículos 8 al 14, habla acerca de las virtudes que debemos tener. O sea, cómo debemos vivir. Y esa sí la podríamos leer rapidito. Suni, ¿me la lees, por favor? 3, 8 al 14. Luego, en el 3:15, habla de la paz y la gratitud. Luego en el 3:16 y 17 habla de la verdad y la edificación. Pero léeme ese texto de las virtudes que es muy bonito. 3, 8 al 14. Por favor, Suni, mil gracias. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya. Amén. Ahí tengo una Santo. lista Ahora tan hermosa, Dios mío. Santo Dios mío, te Muy bien, alabo, familia Señor. linda. Gracias, Dios, por tu palabra. Ya luego en el capítulo 3, versículo 18 hasta el 4:1,
vamos a ver una sección familiar muy bonita donde dice que los padres no deben exasperar a sus hijos, Qué que los lindo. esposos deben ser buenos esposos con sus esposas, las esposas obedientes a sus Wow. esposos, que los hijos deben ser obedientes a los padres, que los siervos deben ser también obedientes a sus amos y que los amos deben también cuidar a sus siervos y ser amables con sus siervos, entendiendo que todos finalmente Qué somos bendición. siervos de Cristo. Amén. El amo es amo de su siervo acá, pero en realidad el amo y el siervo ambos son siervos de Cristo. Muy bien. Luego ya el compañerismo, capítulo 4, versículos 3 al 4, la oración pide que se ore por él, por el apóstol Pablo, como yo les pido que oren por mí, como yo oro por ustedes, mi preciosa familia. Luego, Amén. 4, 5 al 6, conducta social, la conducta que deben tener cada hijo de Dios. 4, 7 al 18, las salutaciones finales. Y ya vamos a tener aquí la conclusión, como Cristo como la cabeza. Luego, que Cristo es supremo sobre filosofías y rituales. Cristo es supremo sobre absolutamente todo, familia. Cuando lo conocemos a Él, somos completamente llenos de la plenitud de Dios y no necesitamos nada más. Y por último, el llamado a la madurez, a la unidad y a la verdad. Y preciosa